protesters, moving them on through the heart of LA. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos estos días? Para los que hayáis estado viviendo en una maldita cueva, Estados Unidos está reventando en protestas, de momento en el estado de California, frente a las redadas de ICE. ICE, o ICE, por sus siglas en inglés, es la policía fronteriza, la subdivisión dentro de la policía que se encarga de las fronteras, básicamente, y que hace pues redadas y de alguna manera trata de buscar qué personas migrantes hay en situación irregular para procesarla y demás. Suelen ser los malos en casi todas las películas hollywoodenses, por cierto. Y claro, como ya hemos comentado aquí un montón de veces, ICE se está convirtiendo en el instrumento de Donald Trump, que por cierto, en esta ley que va a sacar, esta nueva ley presupuestaria y fiscal, One Big Beautiful Bill en castellano, que va a arruinar al país, le va a dedicar un montón de millones de dólares o de cientos de miles de dólares para reforzar este control fronterizo y reforzar a esta policía. ¿Qué pasa? Pues que si coges y te vas a California y empiezas a hacer redadas en centros de trabajo para llevártelos al centro este que hay en Georgia, bueno, hay como varios centros de detención donde los tienen ahí a la espera de ser deportados sin ningún tipo de garantía, tratados de muchísima pena. En fin, ya hemos hablado aquí de todo el drama que está suponiendo todas las reformas migratorias del gobierno de Donald Trump y que está llevando, en fin, está destrozando familias, destrozando gente, está afectando a los negocios locales, en fin, está poniendo el país patas arriba para una medida que en el fondo no deja de ser racismo. Porque dices, no, está deportando a los delincuentes. No, mentira, está deportando a todo el mundo que no tenga papeles. Pero no solamente a los que no tengan papeles o a los que estén en situación irregular. También a los que están en proceso de regularizar la situación. También a los que están en proceso de concesión de asilo. También un montón de estatus residencial especial que tenían algunos colectivos, como las personas venezolanas. Les ha quitado esa protección y están en un limbo. Es decir, no solamente está yendo por esa gente, sino que está haciendo reformas legislativas para que la gente que tenía algún tipo de protección pues tampoco la tenga. O sea, de hecho, a nivel judicial ya le han dado algún que otro toque de atención para que deje de hacer el imbécil, pero ahí que te va. O sea, es racismo y xenofobia pura y dura. ¿Qué pasa? Pues que con California has topado, chaval. Todo empezó por una serie de protestas que estaban habiendo precisamente por eso, por redadas estúpidamente racistas y violentas que estaban habiendo en centro de trabajo, y eso se estaba traduciendo en, pues bueno, cierta organización sindical. Hay un sindicato allí de trabajadores que representan como a 700.000 trabajadores aproximadamente, muchos de ellos migrantes, y bueno, pues detuvieron a un tal David Huerta, es el líder sindical, con cierta parte de lesiones, vamos a dejarlo ahí, y ahí estalló un poco todo. Los días 5, 6, 7 de junio aproximadamente, y se empezó a liar parda, ¿de acuerdo? En un principio, el gobernador de California dijo, bueno, no pasa nada, hay protestas, esto pasa, pues la vida es así, ¿vale? Sobre todo los días 6 y 7 de junio, que es cuando empezó la movida, y el Ayuntamiento de Los Ángeles, que es donde se empezaron a concentrar las primeras protestas, sacaron a la policía local de Los Ángeles, y ahí empezó ya la movida. Empezar a reprimir, a utilizar balas de FOAM, son como unas balas de goma. Y bueno, diciéndole tanto al gobernador del estado como al gobierno central como al gobierno federal, en plan, no os preocupéis, estas cosas pasan, pues bueno, ¿vale? Que en verdad se estaban comiendo un poco la mierda de las decisiones del gobierno central, porque estas protestas no tenían nada que ver con el Ayuntamiento de Los Ángeles, sino con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, contra el ICE, que lo lleva directamente la administración de Donald Trump, ¿vale? El gobierno central, para que nos entendamos. Pero bueno, ya se empieza un poquito a liar este viernes. Pero ¿qué pasa? Que la Casa Blanca, ¿no? Desde la administración, entonces dijeron, pues vamos a desplegar a la Guardia Nacional, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto no pasaba desde los años 60.
Ya sabéis lo que pasaba en los años 60, no tengo que recordar. Pero bueno, intuyo que tenía algo que ver con el movimiento de los derechos civiles de los negros y de varias protestas que se desataron por cuestiones raciales, racismo, discriminación, en plena ola contracultural, guerra de Vietnam. Conocemos, ¿no? Conocemos. Pues desde entonces que no pasaba eso, que no se desplegaba la Guardia Nacional y mucho menos sin el permiso del gobernador del estado. Es decir, directamente desde el secretario de Defensa, el Pete Hegseth, que es un fascista de cojones. Por cierto, Rob Bonta, el fiscal general de California, dijo, a ver, no, o sea, esto es peor, esto que estás haciendo es mucho peor. ¿Por qué? Porque se basaron en el argumento de que estaban habiendo un montón de disturbios, de que no se estaba pudiendo controlar y bla, 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 y todo esto, y evidentemente no están de acuerdo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces lo que ha hecho el gobernador de California es emitir una demanda contra el gobierno federal por excederse de sus funciones. Ojo, O sea, pensad que tanto el Ayuntamiento de Los Ángeles como el gobierno de California, como el gobernador del estado, Gavin Newsom, tengo aquí anotado, que no se me va, para que se me olvide el nombre, han concluido que se está limitando sus funciones y lo ha demandado. Que por cierto es una cosa bastante habitual, quiero decir, también pasa en España, que pues bueno, hay una serie de competencias y como a veces hay vacíos legales, o pues bueno, no están de acuerdo en la interpretación de la ley, pues se llevan a juicio mutuamente para ver quién tiene la competencia de qué y ya está y no pasa nada. Pero bueno, aquí la situación es bastante más grave porque esto corre prisa. ¿Y qué pasa? Que ha llegado la Guardia Nacional y evidentemente se ha liado muy pardo. Disturbios, coches quemados, lanzando piedras, consignas en contra del ICE, numerosas detenciones, violencia policial, represión. En fin, brutal. Las imágenes brutales. De hecho, hay una imagen bastante brutal que la hemos subido a nuestra cuenta de Instagram, donde han disparado una pelota de goma a una periodista, pues porque sí. O sea, ni siquiera estaba en medio de una refriega. Estaba la Guardia Nacional ahí dispuesta, o no sé si esto era la policía, ahora mismo no me acuerdo, y estaba leyendo tranquilamente, pues bueno, el parte, ¿no? A la cámara y ¡boom! Es que increíble. Pues no contento con esto, porque claro, las protestas, los disturbios han seguido noche y día. De hecho, hay convocada protestas por todo el país para el 14 de junio. Ahí es nada. Y a esta violencia policial, que ya ha habido desde primera hora, al uso de la Guardia Nacional, que ha movilizado creo que a 2.000 personas solamente para la ciudad de Los Ángeles, con las acusaciones del Ayuntamiento de Los Ángeles y del Gobierno de California de extralimitarse, y con la denuncia del gobernador de California por esta extralimitación en lo que considera su competencia, su autoridad, ¿no? En contra de la autoridad federal. Pues va y coge y ha aprobado en desplegar a marines de una base cercana a la de Camp Pendleton y ha enviado a 700 marines del ejército a ayudar a sofocar las protestas. ¿Basado en qué? En teóricamente el título 10 del código, donde es, digamos, por decirlo rápidamente, por no meternos en movidas de derecho, que describe cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el que teóricamente, legalmente, el ejército puede intervenir por mandato presidencial en caso de rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno. Que dices, chico, es una protesta localizada en Los Ángeles por un tema muy concreto, que son una serie de redadas que estás haciendo en la ciudad y alrededores, y que es verdad que se pueden extender por todo el estado, pero no hay rebelión, no hay... O sea, esto es un poco como lo de Cataluña, ¿no? No hay rebelión, no hay sedición. Pues le suda a los cojones. De hecho, pues voy a enviar a 200 soldados. Perdón, a 700 marines, bajo las órdenes del Pentágono. La orden en principio es proteger los edificios federales, proteger a la policía. Pero claro, lo que ha dicho tanto de nuevo desde el Ayuntamiento de Los Ángeles como desde el gobierno de California, que esto ni es rebelión, ni es sedición, ni pollas en vinagre. Que de hecho esto lo que está provocando es lo contrario, alimentar la crisis, alimentar el problema. O sea, es que, de hecho, como os estaba comentando, desde los años 60 no se movilizaba a la Guardia Nacional sin la solicitud previa de un gobernador. Que eso lo hizo el gobierno de Lyndon Johnson
¿vale? Y en este caso fue para proteger los derechos de los manifestantes por los derechos civiles, como estaba comentando, ¿no? Y toda la movida que había en la época. Pero es que además, en este caso, también no había un precedente desde los años 90, que se movilizara el ejército para algo así. Que a todo esto, mientras tanto, el líder del sindicato, David Huerta, está encarcelado bajo fianza de $50.000 y se le acusa de conspiración para obstaculizar las funciones policiales por protestar contra el servicio de aduanas. Y se arriesga hasta 6 años de prisión y a saber tú qué multas y qué inhabilitaciones y qué hostias. Y además, desde el sindicato que lidera, están diciendo que miles de trabajadores han sido detenidos, que otros tantos se los han llevado para deportarlos. O sea, es que una cosa brutal. Una cosa brutal. No contento con este alarde de fascismo recalcitrante del señor Donald Trump, ha sido detenido por la fuerza, mediante el uso del FBI, el senador Alex Padilla, cuando en una rueda de prensa se le ocurrió intentar preguntar qué onda, güey, con lo que estaba pasando. Estados Unidos es una democracia plena. Y que está provocando el conflicto, enviando a la Guardia Nacional, enviando al ejército. Y desde el sindicato, tanto el propio sindicato de California como otras organizaciones sindicales, lo que están diciendo es resistencia no violenta, no caer en provocaciones y básicamente pues no caer en mierdas como pues eso. De hecho, no se recuerda un despliegue militar así desde el año 92, cuando se leyó el veredicto por el juicio de Rodney King. Que si os acordáis, Rodney King fue un joven negro que lo cogieron entre varios policías, lo maltrataron a saquísimo y el juicio salió absolución para los policías. Claro, se lió pardísima. O sea, en la época, evidentemente aquí, bueno, yo no me acuerdo, yo lo leí o lo vi posteriormente, pero la gente que sea más mayores y que estuvierais al tanto de las noticias a nivel internacional, vamos, lo de Rodney King fue, pues desde entonces que no se liaba tanto. Y esto amenaza con ir a peor. Sorpresón, extrema derecha utilizando la autoridad para reprimir y para manejar una crisis. O sea, en apenas unos días de protestas, envía al ejército. O sea, es que de verdad, o sea, pensadlo un poco. ¿Cuándo ha pasado en España que se envíe al ejército para reprimir una protesta? Que se envíe a la Policía Nacional o a los antidisturbios ya es una cosa como muy loca. Que actúen es una cosa como el triple de loca. No sé cuál sería el equivalente a la Guardia Nacional aquí. Vamos a suponer que la Guardia Civil, por ejemplo, yo qué sé, ya sería otra locura. Pues imagínate que de repente en una protesta enviaran al ejército. O sea, es que increíble. Los amantes de la libertad y de la democracia, que por cierto, buen dinerito que se va a llevar la policía, el ejército y el servicio de control de fronteras con la nueva reforma de Donald Trump. One Big Beautiful Bill en castellano. A costa del contribuyente. Y así están las cosas. Como os he comentado, hay convocadas protestas por muchísimas ciudades de todo Estados Unidos, prácticamente todo Estados Unidos, en apoyo a lo que está sucediendo y como protesta a las medidas racistas, xenófobas, contrarias a la inmigración y de abuso de autoridad del gobierno de Donald Trump. Probablemente una de las grandes crisis, una de las primeras grandes crisis a las que se enfrenta este gobierno, porque yo no recuerdo que tuviese una protesta igual en la anterior legislatura. Recordemos que apenas lleva 5 meses gobernando y va de movida en movida, controversia en controversia, con un nivel de popularidad récord a la baja. Es increíble, increíble. Sí, las de Black Lives Matter, pero las de Black Lives Matter las sufrió Donald Trump también, sí, ¿verdad? Pues imagínate,